Continuamos hoy nuestro viaje por el libro de Apocalipsis y volvemos al capítulo 12 y vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo 5. Leamos los versículos 5 y 6 que dicen: Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Con este capítulo 12 de Apocalipsis hemos comenzado una nueva sección en este libro. Aquí se nos presentan en esta sección 7 personajes durante el período de la Gran Tribulación. Debemos establecer nuestro campo aquí y darnos cuenta del terreno que pisamos. Estamos en el período de la Gran Tribulación, es decir, lo estamos estudiando. Confiamos en que usted y yo no debamos pasar por este período de la Gran Tribulación. Decimos confiamos porque creemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los creyentes en Cristo, salvados por su sacrificio expiatorio, no vamos a pasar, no vamos a estar en el período de la Gran Tribulación, y nos estamos refiriendo, por supuesto, a la Iglesia. Aquí se nos presenta entonces a estos 7 personajes. Primero debemos identificarlos y luego presentarlos ante usted. En nuestro programa anterior vimos a una mujer y la identificamos como Israel, y hablamos de la parte destacada que Israel jugará en ese período de la Gran Tribulación. La Iglesia es quitada y Dios nuevamente regresa a esta nación. Tenemos luego al dragón escarlata, y a él lo identificamos como Satanás. No hubo falta de mucho estudio para ver esto, porque se nos dice aquí que este dragón escarlata es Satanás. Lo presentamos a él como al enemigo del pueblo de Dios. Luego vimos al hijo de esta mujer, y eso lo tenemos en estos 2 versículos con los cuales comenzamos nuestro estudio de hoy, los versículos 5 y 6. La mujer y este hijo varón. La mujer, por supuesto, como ya dijimos, es Israel, y el hijo varón es Cristo. Hasta aquí llegamos en nuestro programa anterior, donde confiamos que usted pudo identificarle. Queremos ahora que usted note algo que es bastante importante. Debemos verle a él como aquel que es el pastor que viene a regir a las naciones con vara de hierro. Él es aquel que viene del linaje de David a ocupar el trono de David y a regir sobre este mundo. Él dominará toda la enemistad, toda la rebelión, toda la oposición que existe sobre la tierra. ¿Cómo? Bueno, hemos leído que dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Si usted tiene una mejor manera de hacerlo, quizá nos pueda decir. Si esta gente que solo habla de la paz presentara algún programa que diera resultado, entonces no habría necesidad de dominar la rebelión con algo de violencia. Pero no hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo cree usted que Cristo vendrá a ocupar el poder de un mundo en rebelión? Supongamos que Él se apareciera de pronto en la ciudad capital de cualquier nación del mundo. ¿Piensa usted que esa gente estaría preparada para rendirse a Él y a entregarle el mundo en sus manos? Y eso incluye su propio país, amigo oyente. ¿Está su nación dispuesta a entregarse a Jesucristo? Amigo oyente, si usted dice que sí, entonces permítanos preguntarle, ¿por qué no lo hace? Es que no lo pueden hacer. El mundo de hoy está en rebelión contra Él, y la única manera en que Dios puede llegar a tomar el control de todo esto es dominando esa rebelión. Si usted es de aquellos que gusta de la paz, si a usted no le gusta el derramamiento de sangre, si eso le enferma y le da náuseas, si usted aborrece la violencia y la guerra, y todos nosotros sentimos eso, pero lo interesante de todo esto es que esta es la única manera, amigo oyente, en que se puede controlar. Y Él va a gobernar, Él regirá. Eso es lo importante de notar aquí. Luego se nos dice aquí que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es una referencia a la ascensión de Cristo. En las epístolas tenemos un énfasis sobre la resurrección de Cristo. En el libro de Apocalipsis tenemos un énfasis sobre la ascensión de Cristo. Deberíamos decir que el protestantismo y hasta el fundamentalismo ha ignorado la ascensión de Cristo. Esa es la razón por la cual no se ha dado suficiente énfasis en los círculos fundamentales en cuanto al presente ministerio de Cristo, y que es solo algo reciente que hemos llegado a enfatizar de esta manera en este programa. Debemos reconocer eso. Bien, veamos algunos pasajes de las Escrituras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11, leemos: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una referencia a la ascensión de Cristo. Y este libro de Apocalipsis es la revelación del Cristo ascendido, del Cristo glorificado, del Cristo que viene en gloria. El libro de Apocalipsis se basa en el hecho de que Él ha ascendido. Él es aquel que ha estado abriendo los sellos que han dado oportunidad a que se desarrolle todo esto desde entonces. Y por cierto que tiene mucho que ver en esta sección en particular. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 12, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted piensa, amigo oyente, que esto quiere decir que Él va a estar sentado sin hacer nada, y esa es la impresión que muchos se han llevado, es porque no conocen la revelación. Él no está sentado sin hacer nada. Él está haciendo bastante, porque a causa de la ascensión al cielo, Él tiene un ministerio presente para con la iglesia hoy. Usted ha notado que aquí dice en Apocalipsis que ella dio a luz a un hijo varón. Creemos que esto establece claramente la identidad de la mujer. Israel es claramente aquella nación de la cual vino Cristo. La iglesia vino de Él, pero Él, según la carne, vino de Israel. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Y en su epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, leemos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Moisés. ¿Quiénes tenían la ley de Moisés? La tenía Israel. Nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque él era un israelita. El versículo 5 que leímos decía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego en el capítulo 3 de la misma epístola a los Gálatas, versículo 16, leemos, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le dijo a Abraham, antes de que la nación llegara a existir, yo haré de ti una gran nación, y a través de la nación enviaré una semilla, una simiente, no varias, sino una. Y esta simiente es Cristo. Ya hemos visto lo que nos dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En esta palabra, nos, se hace referencia a la nación de Israel. Isaías era un israelita. Él estaba hablando a esa nación. Él no le estaba hablando ni a la iglesia ni a los gentiles. Él estaba hablándole a Israel. Bien, sigamos adelante en nuestra lectura en Apocalipsis y vamos a identificar ahora a otro personaje, y esta vez es el arcángel Miguel. Él lucha contra el dragón. Los versículos 7 al 9 de este capítulo 12 de Apocalipsis nos dicen, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos una revelación sorprendente, una guerra en el cielo. Y las Naciones Unidas no pueden hacer nada en cuanto a esto.
no más de lo que pueden hacer en cualquier otra guerra que ha tenido lugar desde que llegó a formarse. Es difícil imaginarse que haya una guerra en el cielo, pero Satanás aún tiene acceso al cielo, y mientras lo tenga, habrá problemas. Se nos dice allá en el libro de Job que Satanás se presentaba ante Dios junto con los hijos de Dios. Él aparentemente tenía el mismo derecho que ellos tenían. Él fue la criatura más elevada que fuera creada. Y usted recordará que estudiamos esto en el capítulo 3 de Zacarías, los primeros 7 versículos. Los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Zacarías nos dicen: «Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda». ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vemos que él tenía acceso a Dios. Él es capaz de tener comunicación con Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31, leemos: «Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». No creemos que él haya enviado un telegrama a Dios. Tampoco creemos que le haya llamado por teléfono. Él era capaz de entrar a la misma presencia de Dios, y él pidió que se le diera la oportunidad de probar a Simón Pedro. Él creía que podría atraparle, y a él se le dio ese permiso. Miguel aquí es el arcángel. Queremos que usted tome nota de esto, amigo oyente. Eso se nos indica en el libro de Judas, versículo 9, donde dice: «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Estamos seguros que debe haber otros arcángeles, pero si usted ve lo que dice el libro de Daniel, encontrará allí que también Miguel es mencionado. Y vamos a ver lo que dice este libro de Daniel, porque el arcángel Miguel tiene un ministerio muy particular con la nación de Israel. En primer lugar, veamos lo que nos dice el capítulo 10, versículo 13 de Daniel. Dice: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Aparentemente hay otros ángeles, pero él es aquel que se nos presenta, y también Gabriel, y ellos son los únicos que conocemos. Ahora, en el versículo 21 de este mismo capítulo 10 de Daniel leemos: «Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe». Él está hablando con Daniel, y esto se refiere al pueblo de Daniel, la nación de Israel. Daniel presenta esto claramente en el primer versículo del capítulo 12, donde dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Se nos dice que en aquel entonces será un tiempo de angustia. Ese tiempo es la gran tribulación de la que estamos hablando aquí. Y Miguel actúa nuevamente y expulsa a Satanás del cielo. ¿Por qué? Porque sucede que él es el príncipe que cuida de la nación de Israel. Esto es algo tremendo y supera toda descripción. Ahora, en Apocalipsis se nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Satanás no va a retirarse fácilmente, pero Miguel y sus ángeles prevalecieron, y Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. El Señor Jesús se refirió a esto en un versículo que mencionamos el otro día, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, donde dice: «Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Bueno, no hay forma de equivocarnos en cuanto a esta criatura que es llamada el gran dragón. Está señalado con lujo de detalles. Aquí se nos presentan sus huellas digitales. Y como Dios sabía que gran cantidad de los predicadores de este siglo enseñarían que Él no existe, el Señor nos lo presenta aquí de tal manera que uno no puede evitar el darse cuenta. Si su enemigo puede hacer que usted piense que no existe, pues tendrá una gran ventaja sobre usted y podrá atacarle de tal manera que provocará una caída suya. Por tanto, Satanás hoy ha actuado de una manera nueva contra esta generación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta generación no cree en su existencia. Estamos ahora recibiendo una sobredosis de él. Satanás es presentado como una cosa misteriosa y extraña.
Por cierto que no es una criatura fea y terrible de ninguna manera. Él es un ángel de luz. Notemos ahora cómo se lo identifica aquí. Él es llamado la serpiente antigua. Y eso nos lleva otra vez al jardín del Edén. El Señor dijo que Él era un homicida desde el principio. Y estas palabras antigua y principio son similares, según el Dr. Vincent. Él es esa serpiente antigua, aquel que estuvo al principio en el jardín del Edén. Y Él es llamado Satanás. Y la palabra diablo proviene de la palabra griega diabolos, que significa calumniador o acusador. En el versículo 10 de este capítulo 12 de Apocalipsis, se le llama el acusador de nuestros hermanos. Esa es la razón por la cual los creyentes necesitan hoy un abogado con el Padre. Usted y yo tenemos un enemigo hoy que no solo nos está causando problemas aquí en la tierra, sino que es un enemigo que le sorprendería a usted saber lo que dice de nosotros en el cielo. Y no hay nada que usted y yo digamos o pensemos que Él no le dé vueltas y lo presente de una manera en contra nuestra en el cielo. Pero Dios ya sabe en cuanto a esto, y a mí me gusta ganarle a Él y confesarlo antes de que Satanás pueda presentarse allí y hacer una acusación. El Señor Jesucristo es nuestro abogado. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, se nos dice, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Gracias a Dios que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él está allí para defendernos. Y Él ha estado muy ocupado desde que yo he entrado a este mundo. Y me imagino que Él ha estado muy ocupado con usted también, amigo oyente. No piense usted que Él está allí sentado sin hacer nada. Él es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Satanás es quien nos está acusando, nos está dando un mal nombre. Él es el engañador desde el principio, y allí es donde tienen comienzo las mentiras. Amigo oyente, hay muchos chismes que salen hoy de las iglesias. ¿Dónde se originan? En la misma boca del infierno, amigo oyente, y ese debería ser el último lugar de donde procedieran las cosas que se mencionan hoy en la iglesia. Ahora notemos que él también es llamado Satanás. Esto significa adversario. Y él es el terrible adversario de Dios y de todo aquel que es hijo de Dios. Y se nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 8. Debemos reconocer que Él es nuestro enemigo. Eso no quiere decir que tenemos que irnos del otro lado y pasar mucho tiempo considerando a Satanás y a los demonios. Ya hay demasiado de esto. Solo necesitamos reconocerlos. Y hay una manifestación hoy, nueva, renovada, que no existía hace una generación, pero que es cierta hoy. Mantengamos nuestra vista puesta en el Señor Jesucristo, porque ese es el lugar de donde proviene la salvación. Él está allí para ayudarle, amigo oyente. Ahora aquí se nos dice que Satanás engaña al mundo entero. Satanás durante la gran tribulación podrá engañar totalmente a los hombres, pero hoy solo lo puede hacer parcialmente. Y Satanás engaña al hombre en cuanto a Dios y en cuanto a la palabra de Dios. Él hizo que Eva no confiara en Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es imposible confiar en Él, ¿no es cierto? Ese era el pensamiento. Ahora Satanás también engaña al hombre en cuanto al hombre. Él hace que el hombre aparezca mejor de lo que es, aunque en realidad Satanás nos desprecia. Y sin embargo, Él nos ensalza. Nosotros podemos llegar a ser dioses. ¿Y cuán maravilloso podría ser eso? Y luego Satanás engaña al hombre en cuanto al mundo, a la carne y al diablo. Amigo oyente, cuando usted y yo lleguemos a creer que somos lo suficientemente fuertes como para vencer al mundo, la carne y al diablo, nosotros no somos en realidad lo suficientemente grandes como para vencer a ninguno de ellos. El mundo es demasiado grande para nosotros, y por cierto que puede apartarle a uno de Dios. Y Satanás engaña al mundo en cuanto al Evangelio. A él no le preocupa que los hombres vayan a la iglesia, o aunque se unan a una docena de iglesias. Pero no quiere que ellos sean salvos, esa es la clave. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Satanás debe ser temido como un león, amigo oyente. Él tiene que ser temido también como una serpiente, y él tiene que ser más temido aún como ángel de luz. Allí es donde él atrapa a multitudes hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos nuestro estudio en el versículo 10 de este capítulo 12 de Apocalipsis, y estamos seguros que usted querrá acompañarnos. Que Dios le bendiga, es nuestra más ferviente oración.